Hey Geeks, en este video vamos a ver cómo automatizar respuestas a comentarios en nuestra página de Facebook y por supuesto esto lo vamos a poder replicar en otras redes sociales como Instagram. Ahora, si ya eres miembro del Playground va a ser mucho más sencillo porque vamos a poder descargar directamente el blueprint dentro de la plataforma. Nada más vete a archivos del ejercicio y le damos clic aquí para poderlo descargar. Ahora sí, vamos a empezar. Vámonos a crear un nuevo escenario. Si eres miembro del Playground, lo único que vamos a hacer es importarlo para que tengamos todo el proyecto. Si no lo eres, no te preocupes, vas a poder ver el paso a paso cómo se va a desarrollando. Le vamos a dar clic en importar el blueprint, que esto es básicamente la plantilla del proyecto, y le vamos a dar guardar. Listo, voilà. Ya lo tenemos todo listo y vamos a ir paso a paso en cada módulo. El primer módulo que tenemos configurado es de Facebook Pages List Posts. Quiere decir que vamos a enlistar todas las publicaciones o la publicación con la que queremos trabajar. Una vez que hayamos creado este módulo, vamos a tener que conectar nuestra cuenta de Facebook. Ahora, un paréntesis, y esto es muy importante. Si importaste el blueprint, ya sea del Playground o de cualquier otro lado, vas a tener por default las cuentas, en este caso de Charlas Geek. No quiere decir que vaya a funcionar y que vayas a poder conectar, pero tienes que asegurarte de conectar tu cuenta porque si no, no va a funcionar y esto lo tenemos que hacer en todos los módulos y es muy sencillo. En este caso le vas a dar clic en Add para que puedas hacer la conexión directamente con tu cuenta de Facebook y esto es por medio de un login, nada más para poder otorgar permisos. Una vez que hayas generado la conexión, asegúrate de tener seleccionada tu conexión de Facebook. Después en página tienes que asegurarte también, si le das clic en el refresh, tienes que elegir tu página de Facebook para que no trabaje con Charlas Geek. Ahora, el campo de límite es cuántas publicaciones queremos enlistar cada vez que corramos el escenario. En este caso yo le voy a poner 1 porque solo vamos a hacer una prueba con 1. Sin embargo, si quieres automatizar las respuestas a comentarios en todas tus publicaciones o por lo menos digamos en las últimas 5 publicaciones, entonces en este caso le ponemos 5. ¿Ok? Esto va a depender totalmente de tu manera de trabajar. Le vamos a dar en guardar. ¿Ok? El siguiente módulo es de igual manera Facebook Pages, pero vamos a enlistar los comentarios justamente de esas publicaciones. Vamos a agregar este módulo, lo mismo nos aseguramos de estar en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra página de Facebook y esto es lo que vamos a hacer. En el Post ID queremos mapear el parámetro del módulo anterior, que es enlistar las publicaciones y simplemente vamos a jalar el parámetro Post ID dentro de este campo. Ahora nos vamos a ir al filtro y este es muy importante. Yo lo tengo configurado en Only Top Level Comments. Quiere decir que solo le vamos a responder a los comentarios iniciales. Quiere decir que si hay una respuesta de una respuesta, entonces ya no le vamos a responder. Si tú quieres responder a las respuestas de las respuestas de las respuestas, entonces elige Stream All Comments. ¿Ok? Por último, nos vamos a ir a Reverse Chronological porque queremos responder de arriba para abajo, o quiere decir de lo más cercano a lo más lejano. Y por último, yo le estoy eligiendo un límite de 10 comentarios que enliste los últimos 10 comentarios. Ahora nos vamos a ir a otro módulo, que este módulo es muy importante. De lo que vamos a hacer es que vamos a guardar los comment IDs en una base de datos interna de Make. No te preocupes, no tienes que crear cuenta en otra aplicación. Esto va a ser interno y vamos a guardar los comment IDs de los usuarios para no volverles a responder todo el tiempo. En este caso, nuestro escenario debe de saber que ya respondimos a un comentario en específico. Y para que sepa eso, tenemos que guardar esa información en una base de datos. Lo único que tenemos que hacer es buscar el módulo Data Store, aquí lo puedes ver, y el primero que vamos a colocar es el de Search Records, ¿ok? Yo voy a eliminar este módulo. Una vez que estamos dentro de este módulo, tenemos que crear nuestra base de datos y esto es muy sencillo. Le vamos a dar clic en Add y le vamos a poner un nombre. Este nombre puede ser el nombre que tú quieras siempre y cuando lo puedas ubicar. Yo le voy a poner Test. ¿Ok? Y ahora tenemos que crear como una subdatabase o es la estructura. Le vamos a dar clic de nuevo en Add. De nuevo le ponemos el nombre que queramos. Le pongo Test. Y esto es lo importante. Vamos a agregar una especificación que en este caso sería un campo. Imagínate como si fuera un Excel y le estamos agregando headers. En este caso yo le voy a poner Comment ID. En este campo es donde vamos a grabar
todos los comment IDs. Nada más le damos guardar y listo. Ahora, aquí viene la magia. En el filtro Comment ID, que es el único header o campo que creamos, lo elegimos y el condicionamiento es igual al Comment ID del módulo que enlista los comentarios. Esto quiere decir que si el ID del comentario de la base de datos que creamos es igual al ID del comentario del usuario que publicó, entonces va a generar resultados. Ahora, asegúrate de lo siguiente. Debes de tener prendido el Show Advanced Settings y elegir sí. Esto es porque aunque no arroje resultados, el escenario debe de seguir. Si no, no va a funcionar. Ahora le damos en guardar. El siguiente módulo que vamos a crear es el de ChatGPT. Este es un Create a Completion. Una vez que estamos dentro de este módulo, asegúrate de hacer tu conexión. Si todavía no sabes bien cómo hacer una conexión con tu clave API de OpenAI, vete a uno de los videos que tengo varios donde explico cómo hacer esa conexión y sacar tu API Key y tu Organization ID. Una vez que lo tengas listo, vamos a hacer un Create a Chat Completion y elegir el modelo. Yo en este caso siempre elijo el 4O Mini, ya que el gasto es muy bajo y tiene buena capacidad. Vienen dos cosas muy importantes y son los mensajes. Vamos a trabajar con dos roles. El primer mensaje tiene un rol de System. Le estamos dando las instrucciones a ChatGPT. Eres un asistente que responde comentarios en publicaciones de Facebook de manera natural. Tu tarea es generar respuestas breves, claras, personalizadas y naturales basadas en el contenido del video publicado. Esto lo voy a cambiar porque esto fue un proyecto que hicimos para un video. Aquí lo vamos a cambiar, personalizadas basadas en el contenido de la publicación y el comentario recibido. Ok, este ya lo actualicé. El siguiente es el prompt y ya las instrucciones detalladas. El rol va a ser de usuario y aquí es donde ya lo adaptamos a nuestro estilo y le ponemos las restricciones, reglas, pasos que queremos que siga. Por ejemplo, usa un tono entusiasta y motivador, no repitas frases. Por ejemplo, aquí yo le pongo si el comentario solo contiene un emoji o expresión, responde de forma similar, porque digamos que una persona pone un corazoncito, no le vas a responder con toda una frase, ¿no? No tiene sentido y no queremos que los usuarios se den cuenta que es una IA la que está respondiendo. Ahora, esto es muy importante. Ahora genera una respuesta siguiendo estas instrucciones, contemplando la publicación. ¿Qué quiere decir esto? Le tenemos que dar contexto a ChatGPT, no solo del comentario del usuario, sino de la publicación para que entienda de qué va. Lo único que tenemos que hacer es mapear el parámetro de message del módulo 52, en este caso es el módulo de list posts. Quiere decir que le estamos dando el mensaje de la publicación a ChatGPT. Nada más vamos a jalar este parámetro que está aquí del módulo list posts. Después nos vamos a ir a redacta una respuesta natural, seguimos con el prompt y le vamos a dar el comentario del usuario. Entonces ya le estamos dando todo el contexto completo. Aquí, como puedes ver, es el message, pero del módulo de list comments. Quiere decir que le estamos dando lo que publicó o lo que comentó el usuario y tenemos que arrastrar este parámetro nada más. Por último, asegúrate de que los tokens sean bajos. En este caso yo siempre manejo 300. Ahora, aquí viene algo importante. Tenemos dos filtros. Estos dos filtros son cruciales para que funcione de la manera correcta nuestro escenario. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer una prueba para poder pasar la data. Si has visto otro de los tutoriales que he publicado, yo siempre recomiendo, ya sea contextual y le damos un Run this module only, o le damos clic aquí en Run Once, para que podamos asegurarnos, uno, de que tenemos conexión, y dos, de pasar datos. Cuando pasamos datos, y ahorita te voy a enseñar, es mucho más sencillo ver qué parámetro es el que tengo que mapear, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es que voy a desconectar por ahorita Facebook para no publicar ninguna respuesta y le voy a dar clic en Run Once. Perfecto, entonces aquí lo que puedes ver es que ya enlisté una publicación. Vamos a actualizar mi página de Facebook y como puedes ver, esta es la publicación que hice. Vamos a responder comentarios con una IA, ¿ok? Perfecto. Y aquí la podemos ver, vamos a responder comentarios con una IA, entonces la conexión está bien. Ahora nos vamos a enlistar los comentarios. También hice una prueba donde yo mismo como administrador publiqué, wow, está genial. Nos vamos a ir aquí, le damos a la lupita y aquí está, wow, está genial, ¿ok? ¿Por qué hice esto? Esto es muy importante y es para poder definir el primer filtro. El filtro entre list comments y el search records, si le damos clic en la línea,
Aquí le estamos dando un filtro donde from ID quiere decir de quién viene el comentario y este es de Charlas Geek. ¿Qué es lo que queremos? No queremos responder a nuestros propios comentarios, así que no importa quién seas, tienes que hacer exactamente esto. Tienes que hacer las pruebas que yo hice, publica un comentario como administrador, haz un wrong once para que pueda pasar la data y cuando te pones en este campo, asegúrate de que el nombre sea el nombre de tu página, en este caso Charlas Geek, tienes que escribir exactamente el ID. Lo que estamos haciendo en este caso es, si el ID no es igual a este, entonces puedes continuar. Porque si es igual, entonces no queremos que proceda, porque si no, vamos a estar respondiendo a nuestros propios comentarios. Por último, asegúrate que el text operators es not equal to, ¿ok? Entonces, from ID no es igual a tu ID como administrador. Ahora le damos guardar. El siguiente filtro va a ser este. Lo que estamos haciendo es que el comment ID que guardamos en nuestra base de datos no sea igual, como puedes ver en la condición, not equal to, al comment ID del usuario. ¿Qué quiere decir? No vamos a proceder si el comment ID ya está en la base de datos. ¿Por qué? Si el comment ID ya está en la base de datos, quiere decir que ya le respondimos. Si no tenemos este filtro, se va a crear un loop y le vamos a estar respondiendo al mismo comentario una y otra vez, ¿ok? Entonces, asegúrate de tener esta parte que es crucial y que la mayoría de los tutoriales no menciona. Vamos a guardarlo. Ahora sí, podemos hacer la conexión directamente con estos módulos y nos vamos a ir a crear el módulo de Create a Comment de Facebook Pages. Una vez que estamos en este módulo, de nuevo asegúrate de tener tu cuenta de Facebook conectada, tu página de Facebook conectada y aquí en Post ID tenemos que jalar el parámetro Comment ID que lo vas a encontrar justo aquí. Este es el ID que estamos grabando nosotros en la base de datos. Nada más jala el parámetro y listo. Por último, en Message vamos a jalar el parámetro de ChatGPT, el resultado de la respuesta que trabajó, ¿ok? Le vamos a dar en guardar. Y por último, el módulo para guardar el comment ID del usuario. Así ya no le vamos a estar respondiendo una y otra vez al mismo comentario. Elegimos nuestra base de datos, que en este caso es test. Y en este caso tenemos que mapear el mismo parámetro en ambos campos. Ahora, ojo, tenemos que jalar el comment ID, pero del segundo módulo, en este caso es el 34. Este es el comment ID que tenemos que mapear. Mucha gente se equivoca en este paso y agarran este parámetro. Recuerda que este create a comment es lo que nosotros estamos respondiendo y no queremos grabar nuestras respuestas, queremos grabar las respuestas del usuario, ¿ok? Aquí le voy a dar en salvar. Ahora sí vamos a hacer una prueba, pero vamos a publicar como con nuestra cuenta personal, ya que con los filtros no va a responder directamente al administrador, que es lo que queremos. Aquí le voy a poner cómo funciona. Perfecto, ahora sí le voy a dar en wrong once. Ya pasó, generó la respuesta, está publicando el comentario y ya lo guardó en la base de datos. Ahora sí, si yo le doy un refresh a mi página, listo. Aquí puedes ver que ya me respondió. Hola Alonso, esto fue hace tal cual, hace un minuto. La IA responde a comentarios y preguntas de manera automática, etcétera, ¿no? Entonces ya quedó. Vamos a hacer una segunda prueba y ya no debería de responderme porque tenemos la base de datos. Perfecto, como puedes ver se paró a mitad de camino. Esto es porque gracias a los filtros que tenemos, tanto no está respondiendo a Charlas Geek, porque tenemos este filtro, y tampoco está respondiendo de nuevo a este comentario porque tenemos el segundo filtro. Ahora vas a ver cómo funciona tu base de datos. Si te vas al menú izquierdo, le das clic en More y vamos a abrir el Data Store. Aquí vas a poder visualizar todo lo que se graba. Aquí en Test, que es la base de datos que creamos, le voy a dar clic en Browse. Aquí puedes ver cómo se grabó el Comment ID, en este caso mi comment personal, se grabó. Y justo eso es lo que está haciendo el escenario. Este módulo está revisando si ese Comment ID ya existe en la base de datos.
Si ya existe, entonces no procede. Pero si no existe, entonces sí procede y va a ser todo el juego. Ahora, hay diferentes maneras. En este lo estamos haciendo directamente a publicaciones, pero por ejemplo lo puedes hacer a videos. Y en videos hay ganchos que se pueden hacer. Le puedes dar contexto del video sin que tengas que utilizar herramientas de visor de videos donde vas a gastar un montón de dinero. Hay diferentes maneras y recuerda, dentro del Playground puedes publicar tus dudas y tanto yo como cualquiera de la comunidad te puede ayudar con cualquier duda o problema que estés teniendo.